Buen día para todos, bienvenidos al trabajo práctico número 4, aparato cardiovascular. Mi nombre es María Cecilia Sánchez, soy jefa de trabajos prácticos de la cátedra. El aparato cardiovascular está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares. En esta diapositiva se incluye, si pueden ver abajo a su izquierda, vasos linfáticos. Los vasos linfáticos pertenecen a otro sistema, que es el sistema linfático, que vamos a ver oportunamente en el transcurso de los próximos trabajos prácticos, pero se los incluye en esta diapositiva porque el líquido que circula, que es la linfa, drena a nivel de los vasos venosos del cuello. Por lo tanto, están incluidos acá porque desembocan en las venas del cuello, pero no forman parte del aparato cardiovascular. La función del corazón es bombear la sangre a través de todo este sistema vascular para hacer llegar oxígeno a todo el organismo y al mismo tiempo liberarlo de todos los productos de desecho. La sangre que eyecta el corazón en cada latido es bombeada hacia las arterias y son las arterias quienes las distribuyen a todos los distintos tejidos y órganos del cuerpo. A nivel de los capilares es donde se va a producir el intercambio de agua, sales, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Y luego las venas transportarán esta sangre desde la red capilar, formando vasos de cada vez mayor calibre hasta terminar formando los grandes vasos venosos que desembocan en las aurículas del corazón. El corazón está ubicado en el mediastino. El mediastino en la región central del tórax, limitado a ambos lados por las pleuras pulmonares. Así como el corazón está rodeado de una serosa que recibe el nombre de pericardio, cada uno de los dos pulmones está revestido por una serosa que se denomina pleura. Las pleuras están formadas por dos hojas. Una hoja visceral, que es la que se adhiere al órgano, y otra hoja parietal que está en contacto con la pared, ¿sí? En este caso, el límite lateral del mediastino corresponde a las hojas parietales de las pleuras pulmonares. El límite superior es un orificio que corresponde con la base del cuello, que está delimitado por el esternón, las clavículas, la primer costilla y los cuerpos vertebrales hacia atrás. Se llama opérculo superior del tórax. Opérculo es agujero, orificio, agujero superior del tórax. Y el límite inferior es el músculo diafragma. El diafragma es el músculo que separa lo que es la cavidad torácica por arriba y la cavidad abdominal por debajo. Hacia adelante del mediastino se ubica el esternón, los cartílagos costales y las costillas de cada lado. Y hacia atrás, el límite del mediastino corresponde con los cuerpos vertebrales y las costillas. Una vez ubicado el corazón en el mediastino, vamos a hablar de las relaciones anatómicas del corazón. Por su cara anterior, el corazón se relaciona con el esternón, los cartílagos costales y las costillas. Ustedes esto no lo ven, lo que están observando acá es una vista anterior de un preparado, material cadavérico, ¿sí? Al que se le cortó el esternón, las costillas, para que se pueda ver el interior del tórax. Si estuviera el esternón y las costillas, esto no se ve, ¿se entiende? Entonces, la cara anterior del corazón corresponde con el esternón, cartílagos costales y las costillas. A ambos lados del corazón, ya lo definimos, se encuentran las pleuras pulmonares. Por intermedio de las pleuras, la parte derecha del corazón corresponde al pulmón derecho, la parte izquierda del corazón, que es el vértice, ¿sí?, del corazón, corresponde con el pulmón izquierdo. Hacia arriba
acá se observa, ¿sí?, la salida de los grandes vasos. Los grandes vasos me refiero a la arteria aorta, el tronco de la arteria pulmonar y la desembocadura de las venas cava superior e inferior. Hacia abajo, ya lo nombramos, el músculo diafragma. Y hacia atrás, las relaciones importantes que tiene el corazón dentro del mediastino son la tráquea, el esófago está relacionado con la aurícula izquierda, y la aorta descendente. ¿Qué es lo que tienen que saber sobre el tema corazón para la instancia de los trabajos prácticos? La configuración interna, configuración externa, la irrigación y la inervación. Dentro de la inervación, todo lo que es la inervación dada por el sistema nervioso autónomo y el sistema cardionector. Para eso se les sugiere leer de la guía de trabajos prácticos y la bibliografía sugerida. Como ya lo vieron en el teórico, no me voy a detener a explicarles esto. Completen las diapositivas que les dejo con la información del doctor Choi que les dio en el teórico, más la información que tienen en la guía y la bibliografía. En esta diapositiva tienen la configuración externa desde una vista anterior y una vista posterior del corazón. Queda de trabajo para ustedes ubicar las aurículas, ubicar los ventrículos y ponerle nombre a los grandes vasos que ven ahí. En esta diapositiva de configuración interna pueden observar, este es un esquema de un corazón y esta es una foto de un corazón, material cadavérico, ¿sí? Disculpen que está en inglés. En ambos casos voy a dibujarles acá, fíjense, el grosor de la pared auricular en el esquema. Compárenlo con el desarrollo de la pared muscular del ventrículo, ¿sí? Fíjense acá lo mismo. En la foto pueden ver, ahí les marco con amarillo, el desarrollo escaso de la pared muscular de la aurícula. Esto tiene que ver con la función que tiene la aurícula de recibir la sangre proveniente del sistema venoso, y que lo comparen con el grosor del ventrículo derecho por un lado y del ventrículo izquierdo por el otro. Como pueden observar acá, el desarrollo muscular del ventrículo derecho es mucho menor que el del ventrículo izquierdo. Y eso tiene que ver con que del ventrículo derecho, ustedes saben que va a salir el tronco de la arteria pulmonar, mientras que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. La arteria aorta va a mandar la sangre a todos los tejidos del cuerpo, salvo a los pulmones, que va a ir el tronco de la arteria pulmonar, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo muscular del ventrículo izquierdo es mucho mayor que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque la arteria aorta maneja mayores presiones. Fíjense que eso es un dato teórico que lo pueden leer en cualquier libro de la bibliografía sugerida, que tiene su correlato clínico. Con respecto a la irrigación del corazón, la vascularización arterial está dada por las arterias coronarias derecha e izquierda, que son ramas de la aorta, son las primeras ramas de la aorta, en este caso la aorta ascendente. Y el retorno venoso está dado por el seno coronario. Con respecto a la inervación, el corazón está regulado por dos sistemas, el sistema intrínseco y el sistema extrínseco. El sistema extrínseco comprende las dos ramas del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo simpático, que está dado por la cadena simpática cervical, que es el que, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca en caso de someter al cuerpo a una emergencia, entre otras cosas. El sistema nervioso autónomo
parasimpático es el que restablece la energía. En el caso del músculo cardíaco, por ejemplo, lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca. Eso tiene que ver más cuando el organismo está en reposo. Y este sistema nervioso autónomo parasimpático está dado por el 10º par craneal, nervio vago o neumogástrico. El sistema intrínseco del corazón existe porque, si ustedes recuerdan, las aurículas y los ventrículos del corazón no se contraen simultáneamente, sino que se contraen en forma sucesiva. Primero tienen que contraerse las aurículas y, pasado un tiempo, se tienen que contraer los ventrículos. Eso se logra gracias a este sistema cardionector. En esta diapo pueden observar las distintas estructuras que conforman el sistema cardionector. Acá les tengo que hacer una aclaración para que lo tengan siempre presente. No son neuronas, no son estímulos nerviosos, sino que son células musculares diferenciadas, ¿sí? En el dibujo pueden observar las distintas ramas y los distintos nódulos que conforman el sistema cardionector. Y en este pequeño esquema animado pueden observar cómo se inicia el impulso a nivel de la aurícula derecha y cómo viaja por las paredes ventriculares y hacia la aurícula izquierda. Acá les vuelvo a aclarar que la circulación linfática y el drenaje de la linfa lo incluimos en este TP porque se produce la desembocadura a nivel del sistema venoso, pero recuerden que los capilares y los vasos linfáticos no llevan sangre, llevan linfa, que es un líquido tisular proveniente de los espacios intercelulares, pero lo incluimos acá porque desemboca a nivel del sistema venoso del cuello, ¿sí? Justamente por eso solamente los vemos acá, ¿sí? Pero recuerden siempre que los vasos y los capilares linfáticos no llevan sangre. Tanto el corazón como los vasos sanguíneos son órganos huecos, por lo tanto van a tener una luz central y una serie de capas concéntricas orientadas alrededor de esta luz central. En el corazón vamos a encontrar 3 capas, una capa interna, una capa media y una capa externa. La capa más interna recibe el nombre de endocardio, es lo que se observa con el número 1. La capa media corresponde a la capa muscular, que se llama miocardio, y la capa más externa es el epicardio, que se ve acá con el número 3. La capa más desarrollada es el miocardio. El endocardio puede ser dividido en 3 capas. Una capa interna formada por el endotelio y el tejido conectivo subendotelial. Una capa media de tejido conectivo y células musculares lisas. Y una capa externa llamada subendocárdica que se continúa con el miocardio. La capa interna, el endotelio, no varía del de los grandes vasos, es decir, que se compone de células epiteliales planas que se apoyan sobre una membrana basal. El subendotelio, como cualquier tejido conectivo laxo por debajo de un epitelio, es un tejido conectivo laxo. La capa media es un poco más gruesa, está formada por tejido conectivo denso, en el que se encuentran fibras de colágeno y algunas células musculares lisas. La capa más externa corresponde al denominado subendocardio y está formada por tejido conectivo laxo, y en él se pueden encontrar pequeños vasos sanguíneos, nervios y estas células musculares especializadas que les decía, que son las encargadas de conducir los impulsos nerviosos en el sistema de conducción de la inervación intrínseca del corazón o sistema cardionector. Dijimos que el miocardio es la capa del medio, es la capa más desarrollada.
Está constituido principalmente por músculo estriado cardíaco y en menor medida por tejido conectivo. La disposición de las células musculares cardíacas es variable, encontrándose en un corte histológico zonas del corazón donde aparecen fibras que se orientan en varias direcciones. Las células, acá dice que tienen un único núcleo, pero en realidad pueden tener uno o dos núcleos de ubicación central, ovalados de cromatina laxa, un citoplasma bien acidófilo y estriaciones transversales. Estas estriaciones transversales quizás están menos marcadas que en el músculo estriado esquelético. La característica del músculo estriado cardíaco es que presentan ramificaciones que pueden unir dos células vecinas. Estas células miocárdicas que se unen entre sí se unen mediante uniones especializadas que se llaman discos intercalares. El epicardio dijimos que es la capa más externa del corazón. Está formado por una capa interna de tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo tiene abundantes vasos, nervios y ganglios nerviosos, porque por esta capa transcurren los vasos y los nervios que irrigan e inervan el corazón. Además, en ocasiones, esta capa suele acumular tejido adiposo. Esto que ven acá, estas células grandes que se ven, ¿ven? Disculpas por el pulso, que parece globulado, son los adipocitos. El tejido adiposo es un tejido conectivo especializado. Como el contenido son lípidos, como su nombre lo indica, lípidos, con la técnica histológica convencional, en el momento de la fijación, los lípidos se pierden y se ve este citoplasma vacío. Esto es tejido adiposo. Entonces, nuestro epicardio tiene un mesotelio, que es el epitelio plano simple. Siempre por debajo de un epitelio tiene que haber tejido conectivo laxo, en este caso recibe el nombre de submesotelio, y se puede encontrar tejido adiposo. El epicardio es parte de la hoja visceral del pericardio, que junto con la hoja parietal, que ya lo habíamos visto, delimitan un espacio que es la cavidad pericárdica, por donde circula el líquido. A modo de repaso, en esta diapositiva tienen cortes longitudinales de los tres tipos de músculo que vimos, con H y E, al mismo aumento, 400 por, para que puedan determinar las diferencias entre los tres tipos musculares. ¿Se animan? En el organismo se encuentran tres tipos de vasos que se encargan de transportar la sangre: las arterias, los capilares y las venas. Los vasos arteriales son aquellos que conducen la sangre desde el corazón hacia los tejidos, mientras que los venosos hacen lo inverso, desde la periferia hacia el corazón. Los vasos capilares son los de menor diámetro y de la pared más delgada, por lo que son los únicos que permiten el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Con respecto a los vasos arteriales, ya vimos que se encargan de llevar la sangre desde el corazón hacia las redes que forman los capilares. Este sistema de vasos se origina en el corazón a partir de la arteria pulmonar en el ventrículo derecho y desde la aorta en el ventrículo izquierdo. Cada uno de estos vasos, al alejarse del corazón, se va ramificando y originando más vasos que van disminuyendo progresivamente de diámetro. De acuerdo a las características de esta pared vascular y el diámetro del vaso, los vasos arteriales se clasifican en arterias elásticas o de conducción, musculares o de distribución y arteriolas. Los capilares, según el endotelio y según la membrana basal, se clasifican en continuos, discontinuos o sinusoides y fenestrados. Los vasos venosos son los encargados, como ya dijimos, de conducir la sangre proveniente de los tejidos hacia el corazón, por lo que se los denomina también vasos de retorno.
A medida que van acercándose al corazón, van aumentando de calibre y su pared se va engrosando. Se pueden dividir a las venas en tres grandes grupos: venas de pequeño calibre o vénulas, vénulas de mediano calibre o medianas y venas de gran calibre o venas grandes. Ya habíamos dicho que todo el aparato cardiovascular posee un patrón organizativo similar, de tal manera que son órganos huecos con una luz central y las capas concéntricas orientadas alrededor de esta luz. En los vasos, la pared de estos vasos, tanto de las arterias como de las venas, están formados por tres capas: una túnica íntima, que es la más interna, túnica media, y la túnica más externa, que es la adventicia. La túnica íntima es la más interna de los vasos. Desde la luz del vaso a la superficie encontramos un epitelio plano simple denominado endotelio. Debajo de este, un subendotelio, que tiene que ser como cualquier tejido conectivo. Debajo de un epitelio es un tejido conectivo laxo. Y en los vasos arteriales, a diferencia con los venosos, esta capa tiene a continuación una lámina elástica interna que separa la íntima de la túnica media. Esta es la primera diferencia que vemos entre la arteria y la vena: la presencia de una lámina elástica interna presente en la pared de las arterias. La túnica media está formada en su mayor parte por células musculares lisas, dispuestas en circunferencia en capas concéntricas. Intercaladas entre estas células se encuentran fibras elásticas, reticulares y proteoglicanos. En el caso de los vasos arteriales, se encuentra una lámina elástica externa que separa la túnica media de la túnica adventicia. Segunda diferencia entre arteria y vena: presencia de lámina elástica externa exclusiva en los vasos arteriales. Finalmente, la capa más externa es la túnica adventicia, que está formada por tejido conectivo laxo con fibras colágenas y elásticas. Esta capa presenta continuidad con el tejido conectivo que lo rodea. Cabe aclarar que los vasos de mayor calibre tienen en su pared otros vasos sanguíneos denominados vasa vasorum, que significa vasos de los vasos, que corresponden a arteriolas, capilares y vénulas, cuya función es nutrir a las capas media y adventicia. Los vasa vasorum son más abundantes en las venas que en las arterias. Ahora nos vamos a detener a mirar esta foto, en la cual vamos a poder comparar una arteriola de una vénula, ¿sí? Si ustedes se fijan en la arteriola, la forma de los núcleos del endotelio en un corte transversal se los ve redondos, mientras que en una vénula se lo ve alargado. La pared arterial, la túnica media de la pared de la arteria, está mucho más desarrollada que en el caso de la vénula. Túnica media más desarrollada, músculo liso más abundante en la arteria que en la vena. Las arterias en la túnica media tienen abundantes fibras elásticas, mientras que las vénulas tienen ausente o tienen muy poco. Fíjense el tamaño de la luz. Las vénulas tienen más luz que las arterias en proporción con la pared. ¿Se entiende? Mucha luz, poca pared. Poca luz para más pared. Quiere decir que la relación pared-luz en las vénulas es alta y la relación pared-luz en las arterias es baja. La forma de la luz en una vénula la van a encontrar colapsada
Y esto tiene que ver con la presencia de una túnica media, que es el músculo liso, menor en las vénulas que en las arterias. Si recuerdan que las arterias también tenían fibras elásticas y la vénula tenía poquita o no tenía directamente, esto clínicamente se ve en un preparado como una luz colapsada, mientras que en la arteriola va a ser redondita, ¿sí? La forma de los núcleos, ¿sí?, de las células musculares lisas en un corte transversal se la ve a los dos de la misma manera. Fíjense, en este se ve mejor los núcleos alargados de músculo liso. Se ve tanto en la vena como en la arteria en forma alargada. Para ir finalizando con el desarrollo de este trabajo práctico, vamos a ver las principales regiones topográficas de los miembros. Primero vamos a definir que la anatomía topográfica es la rama de la anatomía que divide al cuerpo en regiones. Y una región topográfica, entonces, es una parte del cuerpo, generalmente limitada por músculos, donde se pueden encontrar estructuras de valor clínico. Cada región topográfica va a estar delimitada, o sea, va a tener límites y un contenido. Ese contenido puede ser superficial o profundo, de acuerdo a si está por arriba o por debajo de la aponeurosis muscular. Las regiones topográficas que ustedes tienen que conocer son los canales bicipitales, el canal del pulso radial y el triángulo de Scarpa. Para poder definir las regiones topográficas, nos tenemos que referir al cuerpo humano en posición anatómica. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, la posición anatómica se describe como el individuo de pie, vista al frente, pies juntos, cabeza erguida, brazos pendientes a cada lado del cuerpo con las palmas hacia adelante. Esa es la posición anatómica y siempre nos vamos a referir a las distintas regiones topográficas considerando la posición anatómica. A nivel del pliegue del codo vamos a encontrar la región topográfica que se llama canales bicipitales. Los canales bicipitales son dos, un canal bicipital externo y un canal bicipital interno. ¿Qué tienen en común estas estructuras, estas regiones? La presencia de un límite en común, que es el tendón del bíceps braquial. El bíceps braquial va a ser el límite interno del canal bicipital externo y va a ser el límite externo del canal bicipital interno. El canal bicipital externo tiene como límites al músculo, a ver si se ve mejor con otro color, músculo supinador largo, es el límite externo del canal bicipital externo. Y como ya les nombré, el tendón del bíceps braquial es el límite interno del canal bicipital externo. Si yo levanto estos dos músculos, me encuentro por debajo con un músculo que está bien pegado al hueso húmero, que es el hueso del brazo. Ese músculo se llama braquial anterior. Braquial anterior. Ese músculo braquial anterior es el piso del canal bicipital externo. ¿Cuál es el contenido? El contenido del canal bicipital externo es el nervio radial y la arteria recurrente radial. Acá les quiero hacer una salvedad. Todos los nervios que vamos a nombrar del miembro superior son ramas terminales del plexo braquial. Vamos al canal bicipital interno. Ya habíamos dicho, límite externo, acá pintado de amarillo, quedó el tendón del músculo bíceps braquial. El límite externo, límite interno del canal bicipital interno es el músculo pronador redondo.
levanto el tendón del bíceps, levanto el músculo pronador redondo, encuentro como piso el músculo braquial anterior. ¿Cuál es el contenido del canal bicipital interno? Lo que se conoce como paquete básculo nervioso del brazo. El contenido del canal bicipital interno es la vena humeral, la arteria humeral y el nervio mediano. ¿Hay otra arteria? Sí, la arteria colateral cubital inferior. ¿Es importante? No. Sepan que el canal bicipital interno, el contenido es el paquete básculo nervioso del brazo. Si ustedes se fijan acá, hay un montón de notas, disculpen siempre el pulso, soy malísima. La cantidad de sinónimos con lo que pueden encontrar esto que les estoy diciendo de acuerdo a la bibliografía donde lo lean, ¿sí? Todos los sinónimos se los marcaron acá en notas. En esta diapositiva continuamos con los canales bicipitales, canal bicipital externo, canal bicipital interno. Esta vez nos detenemos a ver el contenido superficial. Recuerden que superficial se refiere a que está por arriba de la aponeurosis del músculo. Una cosa importante es que siempre van a encontrar a nivel superficial, fíjense, pueden encontrar nervios, pueden encontrar venas, pero nunca a nivel superficial van a encontrar una arteria. ¿Y esto por qué? Recuerden que las arterias se dirigen desde el corazón hacia la periferia, hacia los tejidos. Por lo tanto, siempre van a estar protegidas por el músculo que va a quedar siempre por arriba de las arterias. Las arterias nunca van a ser contenido superficial de una región topográfica. Sin embargo, pueden encontrar nervios y pueden encontrar venas, ¿sí? En este caso, en el canal bicipital externo, a nivel superficial van a encontrar un nervio, que es el músculo cutáneo, y una vena, que es la vena mediana cefálica. Recuerden lo que les dije anteriormente, todos los nervios que voy a enumerarles del miembro superior van a ser ramas terminales del plexo braquial. A nivel del canal bicipital interno, el contenido superficial es el nervio braquial cutáneo interno y la vena mediana basílica, ¿sí? Todo lo que es el sistema venoso superficial del pliegue del codo tiene bastante variabilidad genética, ¿sí? En el sentido que depende del desarrollo venoso de las personas, qué tanta aponeurosis tiene por encima de los vasos, qué tanto desarrollo del sistema venoso superficial tiene la persona, así que se toma como parámetro pero recuerden que no siempre está, ¿sí? Me refiero a que siempre vamos a tener una vena humeral en el canal bicipital interno, pero puede ser que no encontremos la mediana basílica a nivel superficial. ¿Se entiende? ¿Por qué es importante que conozcan las estructuras que pueden encontrar a la altura del pliegue del codo? Una de las aplicaciones clínicas que a ustedes les puede llegar a servir como futuros profesionales de la salud es la punción de sangre periférica en el sistema venoso superficial del pliegue del codo. En esas venas superficiales también se colocan vías periféricas. Por eso es importante que las conozcan. La otra región topográfica presente en el miembro superior y que se les va a pedir que conozcan es el canal del pulso radial, ¿sí? El único contenido es una arteria, por lo tanto, contenido profundo va a ser, ¿sí? Y es la arteria radial. El contenido entonces del canal del pulso radial es la arteria radial. Y el canal del pulso está limitado. Límite externo, este músculo que ven acá, que es el músculo supinador largo. Límite interno, este otro músculo que ven acá, que es el músculo palmar mayor. Entre estos dos músculos, los tendones, mejor dicho, del músculo, a la altura de la muñeca, se encuentra el canal del pulso y si ustedes presionan con sus dedos, pueden sentir el latido de la arteria
radial. Esta diapositiva es solamente a modo informativo. Recuerden lo que vimos hace un ratito con la estructura histológica de la pared de las arterias, ¿sí? La presencia de una túnica media con músculo liso y fibras elásticas permiten que la arteria tenga cierta resistencia al tacto. Por lo tanto, donde haya una arteria, yo puedo tomar un pulso, ¿sí? El canal del pulso radial se utiliza porque yo, por ejemplo, no tengo que desvestir al paciente. En un estudio de rutina, si le quiero tomar el pulso a alguna persona, apoyo los dedos índice y medio, o 3 dedos, cualquiera, menos el pulgar. El pulgar tiene una arteria propia que hace que tenga pulso propio. Si yo apoyo el pulgar para sentir el pulso de otra persona, voy a estar sintiendo mi propio pulso, ¿sí? Entonces el pulgar no se utiliza, pero si a ustedes les resulta cómodo, 2 dedos o 3 dedos o 4 dedos, no hay ningún problema. Se presiona con la fuerza como para vencer la resistencia de la pared de la arteria radial, y se sienten los latidos durante 1 minuto. Pueden contar los latidos por ese minuto, o si el pulso es regular, contar cuántos latidos sienten en 30 segundos y multiplicarlo por 2, o si están más cancheros, contar cuántos hay en 10 y multiplicarlos por 6, o cuánto hay en 15 segundos y multiplicarlos por 4, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una persona consciente. En caso que la persona esté consciente, lo más probable es que no haya pulso a nivel radial y tenga que buscar un pulso central, ¿sí? Por ejemplo, en el cuello buscar la arteria carótida, ¿sí? Donde hay una arteria se puede palpar el pulso. Finalmente nos queda para ver la región topográfica del miembro inferior, que se les va a pedir que sepan, que es el triángulo de Scarpa o triángulo femoral. El triángulo de Scarpa está ubicado en la raíz anterior del muslo y está limitado hacia arriba por una estructura fibrosa que se llama arcada crural o ligamento inguinal, que es un cordón que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior al hueso pubis. Ese es el límite superior. El límite externo es este músculo que ven acá, que es el músculo sartorio. El límite interno, el pulso. El límite interno es un músculo de la cara interna del muslo que se llama aductor mediano. Ahí queda definido el triángulo. Levanto estos músculos y bien pegadito al hueso fémur, que es el único hueso del muslo, encuentro el piso del triángulo de Scarpa, que está formado por 2 músculos. El músculo más externo es el músculo psoas-ilíaco y el músculo más interno es el músculo pectíneo, ¿sí? Esto se los hice para orientarlos, pero recuerden que tengo que levantar todos los paquetes musculares y bien pegadito al hueso, bien profundo, ¿sí? Ese es el piso del triángulo de Scarpa. ¿Cuál es el contenido? El contenido del triángulo de Scarpa es la vena femoral, la arteria femoral y el nervio crural. El nervio crural es una rama terminal del plexo lumbar. Y estas 3 estructuras, nervio crural, vena femoral y arteria femoral, forman el paquete vásculo nervioso del muslo. A nivel superficial, bueno, hemos llegado al final de la clase correspondiente a aparato cardiovascular. Espero que les haya sido de utilidad. Les deseo mucha suerte para la cursada y como siempre estamos a disposición para lo que necesiten. Buenos días para todos.